Como les decía, Esdras, capítulo 7, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de este hombre. Y es que en las últimas semanas, hermanos, como ustedes bien recordarán, nosotros hemos estado hablando de hombres, o de los hombres más bien, que el Señor utilizó en todo este proceso de la restauración de Israel después de la cautividad de Babilonia. Hemos estado hablando, primero que nada, de Nehemías y de cómo el Señor lo utilizó a él para llevar a cabo lo que es la reconstrucción de los muros de la ciudad para proteger al pueblo. Ya usted recordará que hablamos precisamente de Nehemías hace varias semanas atrás. Después, hace un par de semanas, comenzamos a hablar acerca de Zorobabel y de cómo Dios lo utilizó a él, a este hombre, para dirigir a todo el pueblo para regresar a Israel y comenzar la reconstrucción del templo. Comenzaron con el altar y después comenzaron la reedificación completa del templo. Pero también hay otro personaje, hay un tercer hombre que también es igual de importante y del que vamos a estar hablando en esta mañana, y el hombre al que me estoy refiriendo se llamaba Esdras. De hecho, es el nombre del libro que vamos a estar hablando en esta mañana. Esdras tuvo un papel también muy importante, no en la reconstrucción de los muros, ni tampoco en la reconstrucción del templo, sino que el papel de Esdras tuvo que ver más bien con la restauración espiritual del pueblo de Israel luego de la cautividad, porque el pueblo necesitaba no solamente ser reconstruido en cuestión física, o en cuestión de muros, o en cuestión de un templo, sino que también necesitaba ser restaurado en todo lo que es la conexión y la comunión con Dios. Vamos a hablar un poco de esto en esta mañana. Así que la primera lección de la que vamos a hablar en esta hora acerca de Esdras, de lo que podemos aprender de él, lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 7, como les decía. Por favor, acompáñenme en su Biblia. Y esta primera lección que nosotros aprendemos de Esdras la vamos a titular de la siguiente manera, y es que un siervo de Dios acepta la ayuda de Dios. Y ahorita vamos a explicar esto, pero esta es la primera lección. Un siervo de Dios acepta la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Esdras capítulo 7, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Leemos esto: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Esta es una carta que le escribió el rey de Persia a Esdras. Y dice lo siguiente: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieren ir contigo a Jerusalén, vaya. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí esta parte. Luego viene toda una serie de versículos en donde el rey comienza a decir lo que tienen que hacer, que pueden ir, los derechos que les está otorgando, los beneficios si regresan, todo lo que pueden obtener y todos los beneficios que tiene Esdras al encabezar esta segunda caminata, digamos, de gente que regresa a Israel. Y luego, si me acompaña por favor, hasta el versículo 25, aquí está la encomienda que le hace el rey a Esdras. Versículo 25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí la lectura, póngate atención. Básicamente, la encomienda del rey Artajerjes a Esdras es la siguiente: mira, Esdras, toma los que quieran regresar. Ya habían regresado algunos unos 50 años antes aproximadamente con Zorobabel, los primeros que regresaron a Israel, y esos que regresaron comenzaron a reconstruir casas y también a reconstruir el altar y también a reconstruir el templo. Pero lo hicieron más que nada, digamos, de una manera casi monótona o automática. No terminaban bien de entender lo que estaban haciendo. Tenían algunos principios, tenían algunos conceptos, pero no terminaban de entender, porque recordemos que ellos estuvieron aproximadamente 70 años en cautiverio. Y entonces cuando la gente regresó, recordaba o más o menos sabía lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que adorar a Dios, pero no lo sabían del todo. Los que sabían, o muchos de los que sabían, se habían quedado en Babilonia como cautivos y no habían regresado. Pasaron otros 50 años aproximadamente, y entonces Artajerjes, movido por Dios, busca quién es el que sabe más, quién es un erudito, quién es el que puede ir y enseñarles la ley de su Dios, y encuentra que Esdras es esa persona. Entonces le manda esta carta y le dice: Esdras, toma la gente que puedas, los que quieran ir, vayan. Si van a obtener esto y esto y esto. Usted puede leerlo tranquilamente en la semana en estos versículos que acabamos de leer.
¿Ok? Pero Esdras, mi encomienda es la siguiente: cuando tú regreses, cuando ustedes regresen, lo que yo quiero que tú hagas, Esdras, es que le enseñes al pueblo cómo deben adorar correctamente a Dios. Esa básicamente es la encomienda del rey Artajerjes, que no era un rey creyente, no era un rey que tenía a Dios como el máximo Dios, simplemente era un rey pagano, de hecho, pero que Dios lo estaba utilizando para que el pueblo se restaurara en su comunión con el Señor. Ahora bien, si esto pasara hoy en día, hermanos, si a un gobernante o alguien de un gobierno secular, por llamarlo de algún modo, que no profesa la fe en Dios, que no es cristiano, que no va a ninguna iglesia, diera de alguna manera la orden de que se enseñe la ley de Dios, qué sé yo, en una escuela o en una cárcel, o que dijera, aquí van a repartir Biblias y quiero que vengan 50 pastores y que le enseñen a estos prisioneros la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo así. Seguramente, ¿sabe qué pasaría? Sería mal visto hoy en día. ¿Y sabe por quién sería mal visto? Primero que nada, ¿sabe quién lo señalaría, lo tacharía? ¿Sabe quiénes serían los primeros en levantar el dedo? Seguramente nosotros, los creyentes, los cristianos. Diríamos, no, esta persona, este gobernador, este presidente, algo se trama, algo está mal, algo no me huele bien, diríamos nosotros. Esto no es de Dios, dirían los más espirituales. No, ¿cómo es posible? Este gobernador, o este presidente, o esta persona que ni siquiera es creyente, que ni siquiera va a mi iglesia, quiere que le enseñemos la palabra de Dios a estas personas. No, está mal, algo trama, dirían nosotros. Algo está equivocado. Sin embargo, como les decía, hermanos, lo primero que aprendemos, que debemos aprender de estas en esta mañana, es que un siervo de Dios acepta la vida de Dios. Cualquier ayuda de Dios, toda la ayuda de Dios, la acepta. No vemos en el libro de Esdras a Esdras deteniéndole y diciendo, a ver, présteme la carta de Artajerjes. Esto está sospechoso, ¿por qué quiere que regresemos? No, algo trama, algo quiere, no, yo ni voy. No, cuando Esdras recibe la carta del rey, reitero, un rey pagano, un rey que no servía a Dios, y ve todo lo que hay que hacer y lee que este rey quiere que él y otros levitas vayan y le enseñen a la gente acerca de Dios y de cómo adorar a Dios y de cómo tener comunión con el Señor, Esdras sabe que dice, esto es de Dios, debemos ir. ¿Por qué? Porque reitero, un siervo de Dios acepta toda la ayuda de Dios, no importa de dónde venga. No importa si es de un gobernante malvado, no importa si es de alguien que ni siquiera es creyente, hermanos. Un siervo de Dios, reitero, acepta la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un siervo de Dios acepta la ayuda de Dios sin importar de dónde viene, porque un siervo de Dios también entiende que Dios es soberano. ¿Qué es soberano? Lo dijimos hace 2 semanas, hermanos, pero vamos a repetirlo. Soberano es alguien que gobierna por encima de todo y que tiene el control de todo. Y nuestro Dios, hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, que es un Dios soberano. ¿Por qué? Porque Él gobierna todo y tiene control de todo. Y Esdras sabía muy bien esto, así que cuando recibe la carta del rey Artajerjes, que reitero, no era siervo de Dios, Esdras, en lugar de sospechar, en lugar de investigar, en lugar de ponerse rejego o de poner muros, dice, está bien porque Dios está utilizando, Dios que es soberano, está utilizando a este rey para darnos todos los recursos que necesitamos, para enviarnos a nuestro pueblo, para enseñar a la gente a adorar a Dios de una manera correcta, está bien. Y Esdras acepta la ayuda de Dios sin importar de dónde viene. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es soberano. Sabe que Dios puede utilizar burras, como en el caso de Balaam, que puede utilizar hombres que no son profetas para dar una profecía, como en el caso de Saúl. Puede incluso utilizar, como en este caso, a gobernantes incrédulos como Artajerjes. ¿Para qué? Para que su voluntad se cumpla. Dios puede utilizar a quien sea y como sea. ¿Por qué? Porque Dios, repito, es soberano. Y si Él quiere que algo suceda, ha de suceder. ¿Por qué? Porque Él gobierna por encima de todo. Dios es soberano. Y esto es algo que Esdras lo sabía muy bien. Y por eso cuando recibe la carta, la orden de parte del rey de que tiene que ir y tiene esta encomienda de Artajerjes, él no se niega, él no sospecha, él no comienza a decir, no, algo está mal, no, sino que él simplemente acepta la ayuda de Dios, no se pone a inventar teorías conspirativas de órdenes mundiales no. Él simplemente dice, ¿sabe qué? Dios está moviendo a estos hombres, incluso incrédulos. Dios está utilizando a estas personas de poder y de autoridad y de dinero, pero Dios es el que los está moviendo, porque mi Dios es soberano. ¿Entiende esto, Esdras? ¿Y sabe qué hace Esdras? En lugar de ponerse, reitero, a inventarse teorías, en lugar de ponerse a sospechar de cosas,
Lo que hace Esdras es lo siguiente. Acompáñenme en Esdras, en el versículo 27 del capítulo 7, ahí donde estábamos. Lo que hace Esdras es lo siguiente, hermanos. Él dice esto, Esdras 7:27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la casa de Jehová que está en Jerusalén. Reitero, Esdras entendía que Dios es soberano. Esdras entendía que esto no nacía de la mente del rey Artajerjes, que esto no era deseo o voluntad de un rey pagano. Él le decía, Dios puso este deseo en el corazón del rey. Dios es el que lo ha movido. Dios es el que nos ha ayudado. Nuestro Dios, hermanos, es soberano. Así que como ya les comentaba, hermanos, un verdadero siervo de Dios siempre va a aceptar la ayuda de Dios, sin importar de dónde venga. ¿Por qué? Una vez más, hermanos, porque Dios es soberano, porque Él está en control de todo. Y cuando el Señor quiere ayudarte, cuando el Señor quiere ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, Él puede usar cualquier cosa o cualquier persona, incluso gente que digamos jamás me hubiera imaginado que nos iba a ayudar, jamás me hubiera imaginado que esto podría suceder de esta manera. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos Dios. Y Dios puede utilizar a cualquiera y cualquier cosa para ayudarnos en nuestra necesidad. Desde un pequeño muchacho que apenas si tenía un pequeño lunch, de ahí puede Dios llamarlo y utilizarlo para alimentar a más de 5,000 personas, si Él así lo quiere. Puede incluso para salvar a la humanidad utilizar una cruenta cruz, que nosotros no imaginaríamos, pero Él sí, y Él puede usar la cruz para salvarnos a todos nosotros. Como ya les decía, puede usar una burra para dar un mensaje, o incluso un rey pagano para restaurar la conexión, la comunión con su pueblo. Así que Dios puede utilizar a cualquiera o cualquier cosa para ayudarnos, pero un siervo de Dios tiene que estar dispuesto a aceptar la ayuda de Dios. Ahora bien, esto no es todo lo que nosotros podemos aprender de Esdras, hay otras lecciones más, y la segunda lección que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, acerca de Esdras, es que un siervo de Dios aprende a confiar en Dios. Y esto pudiera parecer obvio, pero muchas veces nos falta y nos falla esto de aprender realmente a confiar en Dios. Entre las muchas cosas que el rey Artajerjes, como usted puede leerlo en la carta que ya les mencionaba en el capítulo 7, se puede leer, entre las muchas cosas que el rey ordenó que se le diera a Esdras y a todos sus acompañantes, ordenó que se les diera comida, por ejemplo, en el camino, que recibieran alimento, y no poco, les ordenó a los gobernantes del camino que les dieran bastante comida a Esdras si es que la solicitaban. También indicó que se les diera tesoros para que lo llevaran y pudieran comprar todo lo necesario para el templo, también eso lo indicó. También los exentó de los pagos de impuestos. Esdras, tú y tus compañeros, cuando vayan en el camino, no hay peajes, no hay impuestos, ustedes no pagan nada. Que ya está todo pagado, Esdras, ustedes no tienen que pagar ni un solo céntimo, les dijo el rey. Pero también les proporcionaba algo, les proporcionaba protección para el camino, porque era un camino largo y también era un camino peligroso. Así que el rey dijo, mira, si ustedes necesitan soldados, guardias, lo que necesitan, Esdras, pídelo y se te va a dar. Y había otras cosas que se les había permitido tener. Así que, como les decía, el viaje de Babilonia a Jerusalén era un viaje largo, de hecho eran muchas semanas de viaje, y a veces podrían encontrarse con ciertos peligros en el camino, ¿ok? Por lo que un equipo de seguridad, por supuesto que sí, era necesario. De hecho, recordemos, Nehemías llegó con un equipo de seguridad de Babilonia a Jerusalén, porque reitero, el camino a veces era dificultoso, peligroso, así que Nehemías, por ejemplo, sí llegó con un equipo de seguridad. Pero ¿qué pasó con Esdras? ¿Hizo lo mismo o no? Y no porque uno fuera mejor siervo que otro, cada uno tenía una forma de entender las cosas a lo mejor distinto, pero concentrémonos en esta mañana Esdras. Esdras llegó a la siguiente conclusión. Él quedó pensando si tenía o no tenía que pedir este equipo de seguridad, y Esdras pensó, bueno, ¿cómo yo, Esdras? Piensa él, ¿cómo yo voy a ir y a enseñarle a un pueblo acerca de un Dios que protege a los suyos, que ayuda a los suyos, que es bueno con su pueblo? ¿Cómo yo, piensa Esdras, voy a irles a enseñar acerca de un Dios que es soberano y todopoderoso, que es lo que acabamos de hablar? Y voy a llegar acompañado de un equipo de seguridad del rey. Llega a esta conclusión Esdras y dice, no sería congruente. Si yo llego con esta escolta delante del pueblo a enseñarles que tenemos un Dios que nos protege, eso, piensa Esdras, no sería congruente.
Y de hecho lo podemos leer en Esdras, si me acompaña al siguiente capítulo, es decir, el capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo del 21 al 23. Una vez más, Esdras 8, del 21 al 23. Esto es lo siguiente que está pensando Esdras antes de emprender el viaje. Dice, y publiqué, Esdras 8, del 21 al 23, una vez más. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque, dice el versículo 22, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Así que, como les decía, la segunda lección que nosotros podemos aprender de Esdras es que un siervo de Dios aprende a confiar en Dios. Esdras sabía lo que se enfrentaba. En el camino podían aparecer ladrones, podían asesinarlos, podían atacarlos, no llevaba ni un solo guardia, y ellos no eran guerreros. Pero Esdras entiende, dice, no puedo, dice, tengo vergüenza de ir y pedirle escolta al rey, porque le hablé de un Dios, a este rey que es todopoderoso. ¿Cómo le voy a pedir una escolta? ¿Y cómo voy a llegar a un pueblo al que le voy a hablar acerca de un Dios que nos guarda, protegido con una escolta de un rey pagano? Piensa Esdras, esto no es congruente. Y Esdras nos enseña a ser congruentes con lo que creemos, con lo que enseñamos y a confiar en Dios. En este mismo orden de pensamiento, hermanos, nosotros debemos, como les decía, aprender a ser congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. No podemos nosotros, hermanos, hablar de un Dios que es santo y no tener una vida en santidad. No podemos nosotros, hermanos, hablar de un Dios que provee y que nos ayuda y que nos da para nuestras necesidades y luego no confiar en Él y andar buscando de aquí para allá y haciendo cosas. No podemos. No podemos, hermanos, enseñar acerca de ser agradecidos con Dios si nosotros somos los primeros malagradecidos con Él. No podemos, hermanos, ser incongruentes, o por otro lado, dicho de otra manera, tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Tenemos, reitero, que ser congruentes. Lo que sí quiero hacer, hermanos, aquí en este punto es una aclaración por demás importante. El hecho de que nosotros confiemos en Dios y que sepamos que tenemos un Dios que nos guarda y nos protege, eso no significa que nosotros debamos vivir al filo del peligro y tener una vida descuidada. Total, Dios me cuida, ¿no? Y entonces me voy a parar a un lugar peligroso a las 2 de la mañana porque Dios nos protege, Dios está con nosotros. Había un pastor que decía, hermanos, que el Señor siempre nos cuida, incluso cuando vamos en el auto o en la carretera, dice, pero los ángeles después de los 100 kilómetros se bajan, ¿eh? Y es verdad, o sea, yo no puedo ir conduciendo de manera imprudente, rebasando autos y elevando límites de velocidad, rompiéndolos, total, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos cuida, porque vamos rápido, porque vamos tarde a la iglesia, por eso, no, hermano. También tenía un pastor, me acuerdo mucho de esto, que un día, lo reconocíamos por el auto, íbamos en el auto a la iglesia y de repente vimos como un auto se nos pasó por el lado izquierdo así, ¡bum!, volado, hasta pasándose un auto. ¿Sabe quién era? Una luz roja, perdón. ¿Sabe quién era? El pastor. Se le había hecho tarde y no llegaba a la iglesia. Y si había un accidente, ¿a quién le iban a echar la culpa? Dios no nos protegió. Porque se pasó el auto, lo vimos, literalmente, vimos cómo se pasó la luz. ¿Qué tal si hubiera habido un auto del otro lado? ¿De quién era la culpa? De Dios, porque no nos protege. Porque íbamos a su santa casa a adorarlo y a predicar. No, hermano. Imprudencia nuestra, ¿no? Entonces, reitero, el hecho de que confiemos en Dios no significa que nosotros vamos a vivir de una manera descuidada. ¿Okay? También de nuestra parte debemos poner y debemos tener conciencia y debemos tener cuidado y debemos protegernos, como les decía hace un momento atrás, por ejemplo, todavía con estos cubrebocas, con el gel, lavando las manos, todavía debe haber un cuidado de nuestra parte, ¿okay? Porque recordemos que cuando el Señor Jesús, hablando de eso precisamente, fue tentado en el desierto, tuvo 3 tentaciones y una de ellas fue Satanás llevándolo al pináculo del templo, la parte más alta. ¿Y qué le dijo el diablo para tentarlo al Señor? Permítame leerlo, esto lo puede leer usted, se anota en Lucas capítulo 10. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 10 y 12, de 10 a 12 más bien. Y Satanás le dijo esto al Señor, dijo, escrito está, le dijo el diablo,
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, porque el diablo le ha dicho, si eres hijo de Dios, tírate. ¿Por qué? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12, respondiendo Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que reitero, hermanos, nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él nos cuida, y sabemos que Él nos protege y que Él nos ayuda, y que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza. Lo sabemos y lo creemos, pero como escrito está, no tentamos a nuestro Dios viviendo de manera descuidada o haciendo cosas peligrosas o inadecuadas. Así que una vez más, hermanos, confiar en Dios no significa que vamos a ponernos o a exponernos más bien al peligro. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en que Él nos cuida, confiamos en su provisión, confiamos en su ayuda, pero también nosotros nos cuidamos, planeamos, nos protegemos y somos precavidos cada día. ¿Ok? Y una cosa no está peleada. Sin embargo, hermanos, esta tampoco es todavía todas las lecciones que aprendemos de estas. Hay una lección más que podemos aprender de este hombre que condujo al pueblo a una restauración espiritual. Y de hecho, esta tercera lección tiene que ver directamente con su papel, con lo que él hizo, con lo que la tarea con la que le fue encomendada, la restauración espiritual del pueblo de Israel, la comunión con el Señor. Y esta tercera lección, hermanos, la encontramos nosotros no en el libro de Esdras, no vaya para allá, simplemente escuche la lectura, sino que la encontramos más detalladamente en el libro de Nehemías. ¿Y esto por qué sucede, hermanos? Porque aunque nosotros en nuestras Biblias encontramos el libro de Esdras y Nehemías separados, de hecho son dos libros, un libro es Esdras y otro libro es Nehemías, en la antigüedad, en la Biblia judía, tal como se escribió, Esdras y Nehemías era un solo libro. No estaba dividido, era un solo libro que narraba toda la historia de tres personajes. ¿Quién? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Pero era un solo libro, no eran dos, era uno solo. Nosotros por comunidad y por entendimiento se dividió hace mucho tiempo y así lo tenemos en la Biblia, Esdras y Nehemías, pero es un solo relato. ¿Ok? Pero continuando con la historia de Esdras, lo encontramos mencionado en el libro de Nehemías. ¿Ok? No pareciera que debiera ser así, pero cuando entendemos que antes era un solo libro, nos queda claro por qué. Y en Nehemías, capítulo 8, es donde Esdras vuelve a ser mencionado, Nehemías 8, del versículo 1 al 4, Nehemías 8, del 1 al 4, nosotros podemos leer esto, que es, como les decía, la tarea para la cual Esdras fue convocado. Esdras 8, del 1 al 4 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora bien, esto básicamente, hermanos, es la tarea, como ya les decía, para la cual Esdras fue convocado, que es enseñar la ley de Dios. Hablarle al pueblo de cómo ellos podían tener comunión con el Señor, cuáles eran sus mandamientos, cuáles eran sus ordenanzas, qué es lo que le agrada y qué no le agrada a Dios. Básicamente esta es la tarea por la cual Esdras fue convocado y este fue su trabajo. Así como Nehemías restauró los muros, o como Zorobabel restauró el templo, Esdras restauró la comunión a través de la palabra del pueblo con el Señor. Ese fue su trabajo. Y a veces, hermanos, nosotros como creyentes, a veces porque así se nos ha enseñado, pero tenemos la idea equivocada de que la única manera en que nosotros podemos aprender de Dios es por medio de las predicaciones, por ejemplo, este tipo de mensajes. Es la única manera en que nosotros como creyentes vamos a aprender de Dios. O lo único o de lo que nos enseña el pastor, o a veces de la escuela dominical, ¿ok? Y aunque parte de esto sí es verdad, porque en las predicaciones, en los mensajes, en la escuela dominical, nosotros sí aprendemos de Dios ahí, hermanos. Estas no son las únicas maneras en que nosotros aprendemos a conocer de Dios. De hecho, sabe que todos nosotros, como creyentes y como cristianos, todos, sin excepción, tenemos la tarea de buscar de una manera personal poder aprender más de Dios todos los días, cada día que vivimos, todos los días. Esa debería ser nuestra tarea principal.
¿Y cómo aprendemos del Señor? Bueno, ya se lo he dicho en otras ocasiones, y perdón si parezco a veces disco rayado, pero nosotros aprendemos acerca de Dios por medio de la lectura de la Biblia, por medio del estudio de la palabra, por medio de la meditación de la Biblia misma. De esta manera, la lectura, el estudio y la meditación, nosotros podemos aprender cada día más del Señor, y esta es la única manera, o una de las maneras más bien dicho, en la que nosotros podemos aprender. Sin embargo, hermanos, aunque yo les he instado durante mucho tiempo a madurar, a crecer espiritualmente y a aprender más del Señor cada día, quiero agregar una cosa en este domingo. No basta, hermanos, no basta, escuche bien, no basta solamente con aprender más de Dios. No es suficiente, es bueno, está correcto, es adecuado, pero no basta. No basta solamente con aprender, porque nosotros también tenemos que compartir lo que aprendemos. Hermanos, si usted estudia todos los días, lee todos los días, medita constantemente en la palabra de Dios, y el Señor le está hablando, el Señor le está enseñando, el Señor está confortando su alma, su corazón, su mente, eso está bien, es correcto, es un buen principio, pero no podemos detenernos ahí. Esto que usted está aprendiendo, esto que el Señor le está hablando, tenemos que hacer todo lo posible por compartirlo con otros. De hecho, esta tarea de compartir con los demás o de enseñar a los demás siempre estuvo pensada de parte de Dios como una tarea, que los padres tenían que llevar a cabo con sus hijos. Esto no es algo nuevo, no estamos descubriendo ningún hilo negro. En el plan de Dios siempre estuvo que los padres tenían que aprender y luego compartir con sus hijos. En uno de los versículos que más me encanta del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, del versículo del 4 al 9, nosotros leemos lo siguiente. Esta es una ordenanza, es un mandamiento de parte de Dios, de los padres para con la tarea y la responsabilidad que tenían con sus hijos. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que básicamente lo que aquí el Señor está diciendo es: ustedes padres, su responsabilidad es aprender, pero también enseñar. Y tienen que enseñar a sus hijos ¿cuándo? Cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando estés en casa y cuando estés fuera, cuando vayas en el camino. Vas a escribir mis mandamientos en los postes de tal manera que cuando entres las veas, y en las casas, y en las paredes, y en tus manos. Y no quiere decir literalmente que lo vamos a traer aquí unas pulseras. La intención del Señor es entender que debemos tenerlo presente siempre y a cada momento, a donde quiera que vayamos. Y como padres, dice el Señor, su responsabilidad es compartir, es enseñar, es hablarles de la palabra a cada uno de sus hijos. Así que, como les decía, y como podemos apreciar, hermanos, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios no solamente era una responsabilidad de los levitas. Ellos tenían cierta responsabilidad de enseñar al pueblo, pero no era toda su responsabilidad, o de los sacerdotes, no. Y hoy en día, hermanos, esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios no solo es responsabilidad, o no solo es un trabajo de los maestros, o de los pastores, o de los predicadores, sino que esto es un trabajo que comienza desde casa, desde pequeños, desde que estamos con los niños enseñándoles constantemente, como dice aquí en Deuteronomio, la palabra de Dios a los hijos. Pero algunos de ustedes pueden decir: pero hermano, es que yo no sé hablar. A mí me cuesta trabajo. Para usted es fácil porque usted se para ahí y usted habla y nos explica, pero yo no sé hablar. A mí me cuesta trabajo hilar más de 7 palabras, ¿ok? O yo no sé explicar. Yo puedo estudiar, hermano, yo puedo entenderlo, pero no sé cómo aterrizarlo, no sé explicar, me cuesta trabajo, puede decir algunos de ustedes. Y otro más puede decir: hermano, pero es que yo no sé mucho. Yo hace un año que estoy en la iglesia, o hace 2, o hace 3, pero mucho no sé. ¿Cómo le voy a enseñar a mi vecino, o a mis hijos, o a mi amigo del trabajo, si yo no sé mucho? Reitero, no sé hablar, no sé explicar, yo no sé mucho de la palabra de Dios. Así que, hermano, si alguno de estos casos, o incluso los 3 de su caso, hermano, pida al Señor ayuda. El Señor dice que si nosotros le pedimos a la nación, Él pondrá las palabras en nuestra boca cuando sea necesario. Pida al Señor la sabiduría, porque la sabiduría no viene de uno, la sabiduría viene de Dios. Pida al Señor las palabras necesarias. A lo mejor usted no sabe hablar mucho, le cuesta explicar, pero pida al Señor: mira,
aunque sea dame la oportunidad de explicar claramente por 5 minutos. No necesito más, 5 minutos para explicar. Pídele también al Señor tal vez los medios, tal vez lo único que usted necesita es un libro o algo que le ayude a entender algo de una mejor manera. Y no es que no sepa hablar o que no se sepa expresar, simplemente no tiene los medios o los recursos, pero pídele al Señor. Pídele también que pueda conocer o pueda tener las personas adecuadas, que le enseñen, que le hablen. Y también de nuestra parte depende prepararnos, estudiar, investigar. Porque, hermanos, si nosotros hablábamos hace un momento del fútbol, y a lo mejor no seguimos el fútbol, no sabemos mucho del fútbol, pero llega el mundial y ¿qué pasa? Todos nos volvemos expertos. Y sabemos quién es cada jugador, y de dónde juega, y de dónde viene, y a qué equipo va, y a dónde vino, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo leímos, lo investigamos, lo escuchamos, lo vimos en las noticias, y de repente nos volvemos expertos. Incluso hasta las mujeres, que a veces no les gusta el fútbol, se vuelven expertas en fútbol en este mes. Hermanos, de nuestra parte también depende prepararnos, estudiar e investigar. Si tenemos alguna duda, podemos buscar, y sobre todo hoy en día, donde tenemos toda una enorme fuente de investigación y de datos, como es el Internet. Así que no tenemos pretexto. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, más allá de investigar y de prepararnos, todo esto es importante, pero lo más importante, hermanos, es que nosotros debemos ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, sobre todo para los más pequeños. ¿Sabe por qué? Porque los niños ven, dicen por ahí, y los niños hacen. Los niños ven y los niños hacen. Hace tiempo escuché una historia, una ilustración acerca de una familia, y esta familia era conocida porque tenían un amor muy grande por la lectura. Todos los hijos leían desde muy pequeños, y crecieron y todos tenían profesiones en donde se dedicaban mucho a leer, todo esto. Y alguna vez sucedió que cuando el padre falleció todos se reunieron, y todos los identificaban a esta familia como la familia que leía. Ellos leían mucho, ellos eran muy preparados, muy cultos. Y alguien les preguntó durante el velorio y todo, ¿y de dónde nació esto? ¿Cómo es posible? Y uno de ellos dijo, mi papá nos inculcó el gusto por la lectura. Siempre decían estos hijos, todas las tardes cuando él llegaba más bien a trabajar, siempre tomaba un libro, siempre se sentaba y siempre leía, a veces 30, 40, 45 minutos, y nosotros lo veíamos ahí, él estaba leyendo, y entonces de ahí a nosotros nos gustó, nos nació el gusto por la lectura, decían ellos. En ese momento la esposa, la madre, que todavía vivía, interrumpió y les dijo, hijos, tengo algo que decirles. Y si no me lo van a creer, decía la madre, pero su papá no sabe leer. Él nunca aprendió a leer, dijo la mamá, pero él sabía que tenía que dejarles algo importante, él sabía que tenía que dejarles un legado. Así que desde muy jóvenes, desde que ustedes estaban muy chicos, él decidió que todos los días él se iba a sentar ahí en su sillón y les iba a mostrar el ejemplo. Y lo logró. Y efectivamente, hermanos, como les digo, los niños ven, los niños hacen. Esta historia no sé si inventada, no sé si real, pero nos deja muy en claro, hermanos, la necesidad que tenemos nosotros de compartir. Una historia que no es inventada, hermanos, y que sí encontramos en la Biblia. De hecho, de este mismo ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 26 al 31. Es la historia de Felipe. Él era un evangelista, compartía el mensaje del evangelio. Y Hechos, capítulo 8, del 26 en adelante, dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Hermanos, hoy en día, sobre todo hoy en día, hay un montón de personas hambrientas de Dios, pero ni siquiera saben que están hambrientas de Dios. Ni siquiera saben que necesitan a Dios. Saben que necesitan algo, saben que tienen un hueco, saben que algo les falta en la vida, pero ni siquiera saben que lo que les falta es Dios. Por lo tanto, están intentando saciar esa hambre, buscando los placeres de este mundo, como dice la Biblia,
en la fiesta, en el alcohol, algunos más en las drogas, en mujeres, en excesos, ¿ok? Intentando llenar algo en su vida, algo que saben que necesitan. No saben que necesitan a Dios y tampoco saben que probando todo esto jamás serán saciados. Tal vez momentáneamente, tal vez por algún periodo, pero siempre va a volver eso, ese deseo, ese hueco. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para servir a Dios. Y si tan solo hubiera alguien que les hablara, que les explicara, que les ayudara a entender realmente cuál es su necesidad. ¿Y sabe quién es ese alguien? Somos todos nosotros. Con tanta razón el apóstol Pablo escribió en Romanos 10, del versículo 13 al 15: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una afirmación. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta después, en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Unas preguntas bastante lógicas. ¿Cómo van a invocar al que no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán? Pregunta él, si no fueran enviados. Y después termina este hilo de pensamiento diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y hermanos, nosotros ya hemos sido enviados. Cada uno de nosotros, si realmente hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, hemos recibido ya el mensaje del Evangelio y por lo tanto somos embajadores de Cristo, somos mensajeros del Señor, somos heraldos de las buenas nuevas y por lo tanto tenemos la obligación de compartir el mensaje con todo aquel que quiera escucharlo. Un buen siervo enseña del Señor, habla de Dios y le muestra a la gente el camino de la salvación, como lo hizo Esdras. Y ese trabajo también va para nosotros. ¿Y dónde comenzamos? Comenzamos en casa. Y luego con los vecinos, y luego con los amigos, y luego con el trabajo. Y así se va extendiendo poco a poco, como un fuego que después no puede detenerse. Ahora bien, hermanos, hasta este punto hemos hablado, como ya les decía, de Zorobabel y el amor que tenía por sus hermanos, y que no buscaba en ningún trono, sino que buscaba servir. Hemos hablado de Nehemías y de cómo el Señor puso en su corazón el dejarlo todo para ir y construir los muros para proteger al pueblo de Dios. Hemos hablado de cómo Esdras tenía esta pasión por enseñar al pueblo los mandamientos para que ellos restauraran su comunión con el Señor. Hemos hablado del trabajo de estos tres hombres que fueron clave, utilizados por Dios para la restauración de Israel luego de la cautividad de Babilonia. Y estos fueron los siervos que el Señor utilizó y que dejan grandes lecciones para nosotros, como los hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, hermanos. Pero déjenme decir y aclarar un punto muy importante. Zorobabel, Nehemías, Esdras, ellos fueron siervos de Dios, aprendemos mucho de ellos, pero ¿sabe qué? No fueron perfectos. No eran perfectos, cometieron errores. Y como siervos de Dios, hermanos, hay algo que también nosotros debemos evitar. Un error que cometieron muchos de estos hombres, por ejemplo Esdras, y es a veces creernos más santos que Dios. El Señor declaró con firmeza y con mucha claridad cuando Él enseñaba y dijo: yo soy, dijo Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las palabras del Señor Jesús. Pero ¿qué dice al principio? Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no nosotros. Hermanos, no nuestra iglesia, ni nuestra denominación, ni nuestras reglas, ni nuestros fundamentos, ni nuestros conceptos. Hermanos, no somos nosotros. Lamentablemente hay muchas iglesias o muchos grupos, o incluso muchos líderes, que se han atribuido a lo largo de los años muchas posturas en donde supuestamente ellos son los que deciden lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y entonces el líder se para aquí y dice: esto le agrada a Dios y eso no le agrada a Dios. Esto está bien y esto no. Esto es de Dios y esto no. Y ellos son los que deciden supuestamente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, que convenientemente, ¿sabe qué? Coincide con sus propios gustos de salida. Y resulta que lo que le gusta a él es lo que le gusta a Dios, y lo que no le gusta a él es lo que no le gusta a Dios. Qué conveniente. A estas personas son los que yo les llamo los cadeneros de Dios. Los que se ponen en la entrada y deciden: tú entras, tú no, tú sí, tú no, tú puedes pasar, tú no. Los cadeneros de Dios. Ellos deciden, entre comillas,
Lo que es bueno, lo que está bien, lo que se debe hacer y lo que no. Estas son estas personas. Y lamentablemente, hablando de Esdras, en su celo por el Señor, en un buen celo que él tenía, lamentablemente cayó en esa postura. Dentro de todo lo que hizo, que fue enseñar al pueblo, restaurar la relación con el Señor, ayudar a la gente a tener esta comunión con Dios, llegó un punto Esdras donde sucedió lo siguiente, en Esdras capítulo 10, del versículo 10 al 12. Esdras capítulo 10, del versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga. Y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, hermanos, la parte final. Así se haga. ¿Qué dice ahí? ¿Conforme a qué? Conforme a tu palabra. Y en un momento regresamos a esto. Permítame dar un poco de contexto, hermano. El Señor, desde un principio, cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, muchísimos años antes de todo esto de Esdras y de Nehemías y de Zorobabel, el Señor sí aclaró y le dijo al pueblo: ustedes son un pueblo santo, un pueblo separado y un pueblo escogido. Por lo tanto, ustedes, como son un pueblo santo, separado y escogido, no pueden juntarse con otros pueblos. Así que está terminantemente prohibido, dijo Dios en sus mandamientos, que ustedes se casen con mujeres o con hombres extranjeros. No pueden, no deben hacerlo, porque esto lo que va a hacer es que va a contaminar, ustedes se van a ir detrás de sus dioses. Entonces Dios deja muy en claro: no pueden. Pero el pueblo no obedeció nunca. Como ya sabemos, siempre tuvieron ídolos, siempre tuvieron problemas, y luego vino esta cuestión del cautiverio en Babilonia, y los pocos israelitas que se quedaron, de los que se quedaron todavía ahí, que no se fueron al cautiverio, comenzaron a mezclarse y a casarse, sus hijos con las hijas de los vecinos y viceversa, ¿ok? Cuando Esdras regresa se da cuenta de esto, y se da cuenta que había muchos israelitas que estaban casados y que tenían familias con gente de pueblos vecinos, y dice: Dios dijo que no lo hicieran. ¿Y qué es lo que hace Esdras en su celo por Dios? Como les decía, lamentablemente es creerse más santo que Dios. Hace una convocatoria y le dice: todos los hombres que se hayan casado con mujer extranjera tienen que divorciarse de ella y tienen que expulsarla de la tierra de Israel. Y el pueblo dice que aceptó, hermanos, pero les decía que hay una parte clave. Dice: así se haga, dijo el pueblo, conforme a tu palabra. No dice conforme a la palabra de Dios. Y si usted lo busca en la Biblia, hermanos, Dios nunca le dio esta instrucción a Esdras. Dios nunca le dijo, como en otras ocasiones le habló, Dios nunca le dijo: Esdras, ahora lo que tienes que hacer es convocar al pueblo y pedir que las mujeres extranjeras se vayan. No lo encontramos, no hay ningún lugar en la Biblia en donde lo podamos leer, y de hecho lo deja bien en claro. Esta fue una instrucción de Esdras, algo que le nació a él del corazón, en su celo, un buen celo, sí, hermanos, pero una mala decisión: separar familias, dejar a niños, a niñas sin padre, destruir matrimonios, separar gente. Y aunque no todos obedecieron, hubo mucha gente que sí lo hizo. Un celo por Dios, pero tengo que aclarar esto: un celo equivocado. De hecho, el Señor lo aclara un poco más adelante. En el libro de Malaquías, el profeta, de hecho el último libro del Antiguo Testamento, el Señor aclara este punto donde dice que básicamente Él nunca lo mandó. Y permítame leer Malaquías capítulo 2 del versículo 15 al 16. ¿Ok? Malaquías 2 del 15 al 16 dice: pregunta al Señor. Recordemos que Malaquías básicamente es un libro donde el Señor le reclama varios errores que tuvo y varias posturas equivocadas que tuvo el pueblo de Israel. Y entre ellas está esta, la del divorcio, que Dios nunca pidió. Malaquías 2 del 15 al 16 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Pregunta el Señor. Un cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio, dice el Señor, yo odio el divorcio. Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Hermanos, el Señor
Ya había dicho efectivamente que el pueblo de Israel no tenía que casarse con mujeres o con hombres extranjeros. Ya lo había hecho, pero el pueblo lo hizo. Y entonces el Señor no quería que se divorciaran. Esa nunca fue la instrucción del Señor. Dijo, bueno, está bien, si ya se equivocaron, ok, ya lo hicieron, fallaron, erraron, está bien. Pero entonces lo que tienen que hacer ahora es enseñarle a sus hijos, como dice aquí, a que vivan para Dios. Tienen que guardar los mandamientos de ahora en adelante. Porque el Señor entiende que a veces, como humanos, nos equivocamos. De hecho, está muy claro en el Nuevo Testamento. Dice, si alguno de nosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque sabe que a veces fallamos. Y en esta equivocación que cometió el pueblo, que estuvo mal, no estoy justificando, estuvo mal el hecho de casarse con extranjeros. Pero cuando el Señor está restaurando todo, ¿cómo podemos nosotros pensar que Él va a restaurar su nación destruyendo matrimonios y familias? ¿Recuerdan la segunda lección? Debemos ser congruentes. ¿Cómo el Señor va a restaurar algo destruyendo a familias y matrimonios? El Señor va a restaurar cosas, incluso incluyendo familias, incluyendo matrimonios. Entonces, como les decía, debemos nosotros aprender muchas lecciones, tanto de Esdras o de Zorobabel o de Nehemías, pero no debemos ponerlos en pedestales como si fueran hombres perfectos. También tuvieron fallas, como en este caso Esdras. Y debemos nosotros, en ese mismo proceso de conocer a Dios y de acercarnos más a Él y de tener una comunión más estrecha con el Señor, debemos tener cuidado de no caer en esto. En algún punto llegamos a creernos más santos que Dios. Ahora bien, hermanos, ya para ir terminando, nosotros, cuando, como en el caso de Esdras, buscamos restaurar nuestra relación, debemos buscar agradar a Dios, ¿sí? Debemos servir al Señor, claro, debemos obedecer sus mandamientos siempre que podamos, siempre que Él nos ayude también. Debemos, hermanos, y más importante de todo, evitar los legalismos, las cosas que Dios no ha mandado, los mandamientos, enseñanzas que son de hombres y no de Dios. ¿Okay? Debemos evitar los mandamientos inventados, ¿okay? Que muchas veces en las iglesias se han impuesto, aunque realmente nunca los encontramos en la Biblia. Es que las mujeres no deben usar ningún maquillaje. ¿Dónde dice la Biblia que no debe usarse? Y si la mujer usa pantalón, está en pecado. ¿Y dónde enseña la Biblia esto? Y debemos evitar mandamientos inventados. Debemos, como les decía, evitar creernos más santos que el Señor. ¿Ok? Y debemos más bien tener, como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, un buen celo, un celo correcto, ¿ok? Pero que no nos desvíe esto del Señor. Ya por último, hermanos, y para finalizar en esta mañana, tal y como acabamos de aprender, estos siervos utilizados por Dios y que hicieron muchas cosas para la restauración del pueblo, no fueron perfectos. Pero incluso dentro de estas fallas, ¿ok? Porque no quiero que terminemos pensando, no, y Esdras terminó mal su camino. No se trata de eso. Estas fallas, hermanos, que encontramos, nos dan esperanza. Y esto, hermanos, vamos a hablar más de esto la próxima semana, si el Señor lo permite. Porque tanto Zorobabel como Nehemías como Esdras, a pesar de todo su esfuerzo y a pesar de todo su trabajo, no vieron el fruto terminado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esto nos da esperanza. Porque Nehemías construyó muros, pero Dios nos promete una ciudad que no necesita muros porque Él está con nosotros. Zorobabel reconstruyó el templo, pero Dios nos promete un lugar en donde no hay necesidad de templo porque Dios habita entre nosotros. Y Esdras, hermanos, intentó restaurar la comunión, a veces con resultados tan desastrosos como el último que hablábamos, pero el Señor nos promete que tendremos una comunión eterna con Él. Así que con esto en mente vamos a terminar y vamos a andar, si el Señor lo permite, más de esto la próxima semana, pero por el día de hoy terminamos. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y que hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por los ejemplos que nos has dejado en la vida de estos hombres, de los cuales podemos aprender para poder acercarnos más a ti y conocerte más. Señor, permítenos como siervos tuyos recibir siempre tu ayuda sin cuestionar, entendiendo que tú eres soberano y que tú puedes ayudarnos de cualquier manera y desde cualquier ángulo. Ayúdanos a entenderlo y a recordarlo siempre. Ayúdanos, Señor, también a ser congruentes y a confiar en ti, a siempre vivir lo que predicamos, y aunque esto es muy difícil e incluso imposible para nosotros,
Ayúdanos con tu Santo Espíritu en nosotros para poder hacerlo. Pero por encima de todo esto, Señor, ayúdanos como tus siervos a poder compartir tu palabra, tus mandamientos y tu mensaje. Tal vez nos cuesta trabajo hablar, o expresarnos, o comunicar nuestras ideas, pero Señor, danos tú la sabiduría que no tenemos, las palabras que necesitamos, y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el ánimo y el mensaje adecuado para compartir con otros cuando sea el momento. Pero que nosotros también nos preparemos, que también nosotros estemos dispuestos y atentos para poder compartirlo con los que lo necesitan. Y Señor, ya por último, ayúdanos a no caer en legalismos, lo cual tú odias, y de hecho lo dejaste muy bien claro mientras estuviste aquí en la tierra. Los únicos que reprendiste fuertemente fueron los fariseos por su legalismo. Y Señor, ayúdanos a no caer en eso. Ayúdanos a tener un buen celo, ayúdanos a seguir tus mandamientos por encima de todo. Ayúdanos, Señor, a tenerte en primer lugar, a dejar de lado los ídolos, pero Señor, no nos permitas creernos más santos que tú, ni abrazar el legalismo, Señor, sino ayúdanos a tener el amor tuyo por encima siempre y a tener una buena comunión contigo, una buena relación y a tenerte en primer lugar. Es lo que ahora te pedimos en esta mañana. También nos ponemos en tus manos para el resto de la semana, para que por favor tú nos guardes, para que nos lleves con bien en estos días, guárdanos de todo peligro. También hay muchos peligros en estos tiempos, pero que tú nos protejas, que nos guardes de la enfermedad, que nos protejas en tu mano, que guardes a nuestros hermanos que no han podido venir y que nos sigas por favor ayudando. Bendice este domingo cuando regresamos a casa, bendice el tiempo de comunión y una vez más te agradecemos por todo esto. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.